¿Sabes cómo es realmente la vida para aquellos que eliminan a Dios del panorama y dejan de pensar en su futuro? Un filósofo de la Universidad de Oxford, miembro del Parlamento británico y un escritor bien conocido, en sus propias palabras, la vida era genial, con un pequeño problema. Cito, en medio de todo estaba abrumado, casi literalmente por una sensación de mortalidad. El darme cuenta me golpeó como una grúa de demolición, ya que inevitablemente iba a morir. Muerte, mi muerte, destrucción literal. Era totalmente inevitable, y lo había sido desde mi concepción. Nada que pudiera hacer ahora o en cualquier otro momento haría alguna diferencia, ni nunca podría hacerlo en otro momento de mi vida. A los ojos de la eternidad, la vida humana es apenas un parpadeo. La muerte estará sobre nosotros antes de darnos cuenta, y una vez muertos será para siempre. ¿De qué sirven las cosas que haya hecho cuando haya caído en la nada completa? Por el resto de la eternidad. ¿Qué importan las cosas que otros hagan cuando ellos también sean nada por la eternidad? Si el vacío es el destino permanente de todos nosotros, todos los valores y toda cosa significante son simples pretensiones, con el propósito de continuar nuestro pequeño juego humano, como niños disfrazados. Escribió muy elocuentemente sobre su lucha contra la falta de sentido, el darse cuenta de que no importa lo que haya hecho o hiciera, no significa nada cuando caes en la nada por la eternidad. Si se casó o no, si tenía libros para vender, si fue miembro del Parlamento, ¿qué importa? ¿Cuál es la diferencia? Dijo que no habría diferencia cuando muera. Y no habría diferencia si nunca hubiera nacido. Y que en cualquier caso ser eternamente lo que hubiera sido si nunca hubiera nacido. No había razón en nada de eso, no tenía sentido en nada de eso, y que al final todo fue nada. Escribió un libro llamado Confesiones de un filósofo, y escribió después todos estos años de buscar y pensar: estoy tan desconcertado ahora por las grandes cuestiones metafísicas de mi existencia como cuando era un niño. De hecho, más, porque mi entendimiento de las profundidades y dificultades de esas preguntas son ahora mayores. Muchos tratan de ignorar esta realidad al no pensar en ello, solo pasando por la vida, pero sin Dios, esa es la única realidad que existe. A menos que puedas responder al problema de la muerte, no puedes responder al problema de la vida. La muerte es el gran neutralizador, el destructor. Clifford Goldstein escribió un artículo en la revista Adventista el año pasado. Frente a estudiantes de una universidad secular de California, hablé de la existencia de Dios. Dije que cuando tenía la edad de la mayoría de ustedes y sin creer en Dios, a veces cuando algo me hacía pensar que tal vez Dios sí existe, siempre sacaba la idea de mi cabeza. ¿Por qué? Porque algo me decía que si Dios existe, entonces, considerando cómo vivía, estaba en serios problemas. Dice, el estado de ánimo cambió instantáneamente. Docenas de conciencias en sincronía rechinaban los dientes. Era casi como si la temperatura en la habitación se elevara debido a la fricción de esos rostros repentinamente incomodados. ¿Sabes? Incluso aquellos que no quieren pensar en eso, de vez en cuando la conciencia surge y nos vemos obligados a pensar incluso por un momento. Un ateo dijo esto: quiero que el ateísmo sea verdad, y me complica el hecho de que algunas de las personas más inteligentes e informadas que conozco son creyentes. No es solo que no creo en Dios, naturalmente espero tener razón en lo que creo, es que espero que no exista Dios. No quiero que haya un Dios, no quiero que el universo sea así. Creo que es una admisión increíblemente honesta, porque si Dios existe, eso
viene con implicaciones morales. Si Dios existe, entonces hay un poder moral trascendente que tendremos que enfrentar. Y la mayoría de la gente siente que no están listos para lidiar con eso. La verdadera razón por la que ha llegado a ser tan popular en nuestro mundo la evolución es porque ofrece un escape temporal de una conciencia incomodada. Y Pablo escribió sobre esas personas. Está en el libro de los Romanos. Si estás escuchando esto en casa y quieres revisar tu Biblia y seguirla, te recomiendo que lo hagas. Romanos 1:20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, ¿estás agradecido hoy? ¿Estás agradecido de no tener que escribir o decir lo que acabo de leer? ¿Estás agradecido de que tengamos una solución lógica y razonable a la aparente falta de sentido de la vida? Y esa respuesta también está en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La respuesta es: estoy cubierto por la justicia de Cristo. La única justicia que puede quitarme la culpa profundamente arraigada, porque sabemos lo que es tener culpa ardiendo dentro de nosotros, y esa culpa debería llevarnos a Él, debería llevarnos al pie de la cruz, y arrodillarse ante nuestro Salvador crucificado y reclamar su gracia es nuestra única esperanza. Así que esta noche quiero tomar un tiempo reflexionando sobre el único que nos da esperanza cuando las cosas parecen desesperadas, quien ofrece la salida o a la falta de sentido. Creo que solo podemos maravillarnos acerca de lo que sabemos sobre el Creador, el ser más exaltado en todo el universo. El mayor del universo se convirtió en lo más bajo de lo bajo y murió la muerte del pecador, para que ningún pecador tenga que morir esa muerte. El que es igual a Dios, el que es Dios, el que es el ser más alto y exaltado en toda la creación, se convierte en la cruz, en lo más bajo de lo bajo, y en maldición por nosotros, para que nunca tengamos que sufrir esa maldición. Veamos brevemente en Filipenses capítulo 2, que es uno de los pasajes más maravillosos de toda la Biblia, sobre nuestro Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa cruz no fue una muerte ordinaria, no fue una muerte de mártir, fue una experiencia totalmente diferente. Ellen White escribió esto en El deseado de todas las gentes, página 25. En Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Dios había adoptado la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo, y es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Cristo no solo llevó nuestra humanidad, sino que mantendrá esa humanidad para siempre. La humanidad y Cristo compartirán el trono de Dios por toda la eternidad. Numerosas veces, mientras estuvo aquí, se refirió a sí mismo como el Hijo de Hombre, de nuevo vinculándose con los lazos
con la familia humana, ¿sabes? Él tuvo que volverse humano, tuvo que llevar sobre él nuestra humanidad para ser nuestro sustituto y ejemplo. Un texto que quiero leer ahora está en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, describiendo a quién tomó nuestro lugar. Hebreos capítulo 2, comenzando por el versículo 14 hasta el versículo 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Pablo está argumentando aquí, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús no solo asumió la naturaleza humana, necesitaba esa naturaleza para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el cielo. La humanidad de Cristo es el lazo por el que se ha conectado con la familia humana, que durará mucho más de lo que durará esta tierra. Y ese vínculo es crucial para su trabajo. Como nuestro sumo sacerdote en el santuario, un texto más. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nota que la redacción es muy específica, Jesucristo, hombre. Por supuesto, Jesús es divino, pero conserva la humanidad que asumió cuando nació en este mundo. Y la humanidad nunca lo dejará. La Biblia nos da poderosas razones para creer que Jesús retendrá para siempre su naturaleza humana. La naturaleza que se llevó al cielo después que su trabajo en la tierra terminó, y estas palabras de Ellen White se vuelven aún más poderosas. Conflicto de los siglos, página 674, escribiendo sobre el fin del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada, y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Vamos a tomarnos un poco de tiempo para mirar atrás a su encarnación y preguntarnos a qué es esta humanidad que Él tomó de nosotros. Luchamos con nuestras emociones, luchamos con el fracaso, luchamos con el desánimo y fuertes presiones hacia la naturaleza inferior, pero Jesús realmente entiende lo que yo paso día a día. ¿Cuánto se parece a mí realmente? Así que ahora vamos a revisar algunos textos bíblicos que son bastante interesantes sobre nuestro Salvador y su similitud con nosotros. El primero es Marcos capítulo 3 y los primeros 6 versículos. Marcos capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había un hombre, y tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo
con los herodianos contra él para destruirle. Ahora seamos muy claros. Esto no es una rabieta. Cuando los mira con enojo, esto es el enojo legítimo, ya que el nombre de su padre está siendo deshonrado, y su dolor por su ceguera deliberada y su odio asesino. Probemos con otro. Estos son solo algunas páginas atrás. Mateo 26, 37 y 38. Esto es en el Getsemaní. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y encontré una declaración muy interesante en el Antiguo Espíritu de Profecía, tomo 3, página 94. Los discípulos le habían visto deprimido con frecuencia. Así que desanimarse por no ver las cosas que te gustaría ver desanimaba a Cristo. Entonces está Juan capítulo 13. Estamos preguntando cuánto se parecía a nosotros en su diario vivir. Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, esa palabra de que estaba turbado en espíritu es la misma emoción que los discípulos sintieron al ver a Jesús caminando en el agua y no sabían quién era. Es la misma emoción que sintió Herodes cuando los magos preguntaron por un rey recién nacido. La palabra significa ansiedad o incertidumbre o miedo. Jesús no sabía lo que le deparaba el futuro, excepto cuando el Padre le revelaba partes. Voy a leer frases cortas de los escritos de Elena de White. No los voy a comentar, solo quiero que los escuchen. Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. En Lugares Celestiales, página 155. Bendijo a los niños que poseían pasiones como las suyas. Sense of the Times, 19 de abril de 1896. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas, terribles, aparentemente y abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Mensajes Selectos, tomo 1, página 95. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Testimonios, tomo 5, página 177. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones. Ministerio de Curación, página 71. En una carta que le escribió a su sobrino de 18 años, dice: Jesús pasó por las circunstancias por las que usted pasa ahora. Él está relacionado con sus tentaciones. Su mente, como la vuestra, podía ser atormentada y quedar perpleja. Vosotros no tenéis una dificultad que no haya gravitado con el mismo peso sobre él. Sus sentimientos puedan ser heridos por el descuido y la indiferencia de sus amigos profesos, tan fácilmente como los vuestros. Nuestra alta vocación, página 57 a la 59. ¿Suena eso como alguien que experimentó realmente la forma en que vivimos, las incertidumbres y los miedos? Volvamos a Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el verdadero problema. Nos damos cuenta de cuán completamente humano fue Jesús. Lo bien que conoce nuestras luchas, por lo tanto podemos acercarnos con valentía al trono de la gracia porque podemos hablar con Él de cualquier cosa. Él ya lo experimentó y entiende nuestras luchas. Sabe por lo que estamos pasando.
Ahora, después de 33 años de esta experiencia diaria, Cristo llega al momento más difícil de toda su eterna existencia. Lo leímos en el libro de Mateo. Volvamos allí. Mateo capítulo 26 y el versículo 39. En el Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál es el significado de esta oración? Que Jesús ora a su Padre Celestial, que ora 3 veces. ¿A qué copa le tiene miedo mortal? ¿Qué está sucediendo aquí? Que es totalmente diferente a cualquier otra cosa que haya experimentado en su vida. En Testimonios, tomo 2, página 214, algunos tienen opiniones limitadas acerca de la expiación. Piensan que Cristo sufrió tan solo una pequeña parte de la penalidad de la ley de Dios. Suponen que aunque el amado Hijo soportó la ira de Dios, advertía a través de sus dolorosos sufrimientos el amor y la aceptación del Padre, que los portales de la tumba se iluminaban delante de él con radiante esperanza y que tenía evidencias constantes de su gloria futura. Este es un gran error. El destino final de los perdidos, como todos sabemos, es la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? No tiene nada que ver con arder. Hay algo mucho más aterrador. El horror de la segunda muerte es la chocante comprensión de que se dejará de existir. Su sufrimiento incluye pensamientos agonizantes e implacables de cómo sus pecados los han llevado hasta donde están, consumidos con sentimientos intolerables de desolación implacable, sabiendo que están perdidos para siempre y que no hay nada que se pueda hacer para detener su destrucción, nadie que pueda venir en su ayuda para detener el cumplimiento de la sentencia. Saben que van a morir solos y dejarán de existir para siempre. Este precio inimaginable fue el precio pagado por nuestra salvación, amigos y amigas. El párrafo más increíble que creo haber leído en el libro del deseado de todas las gentes está en la página 753. Mientras estaba en la cruz, el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor. Ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Era la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre. Fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía y quebró el corazón del Hijo de Dios. Al sentir el Salvador que él se retiraría, el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pensar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Ahora esto es muerte por crucifixión, una de las muertes más dolorosas jamás concebidas. Y apenas lo sintió. Algo dramático está pasando aquí. Volvamos a Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Comentarios de Ellen White en Signs of the Times, 14 de agosto de 1879. Dudas, palabra clave. Las dudas desgarraron su alma con respecto a su unidad con el Padre. Dudas sobre si estaba totalmente en manos de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Este es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, cuestionándose si vería a su Padre otra vez. Su ansiedad, su incertidumbre es real, porque está pasando por la experiencia de la segunda muerte.
Está muriendo la segunda muerte en la que toda esperanza se ha ido. Mis hermanos y hermanas, nuestro Salvador eligió la muerte, incluso la muerte eterna sobre la vida sin nosotros. Cristo nos amó lo suficiente para morir para siempre si eso fuera necesario. Esa es la copa que tenía miedo de beber. Hay otro aspecto que no se valora completamente. ¿Dónde estuvo el Padre durante esta experiencia? ¿Qué estaba pasando allí? A partir de Manuscritos Liberados, tomo 12, página 407, en la hora más oscura, cuando Cristo soportaba el mayor sufrimiento que Satanás podía hacerle para torturar a su humanidad, su Padre le ocultó su rostro de amor, consuelo y piedad. En esta prueba su corazón se rompió. Durante esas horas de la tarde, el Padre estaba allí, estaba al lado de su Hijo, pero debido al pacto que había hecho en el pasado eterno, el Padre debía ocultar su presencia de Jesús. Durante su sufrimiento, no le debía tender la mano a Jesús, porque la salvación de la raza humana dependía del control del Padre en ese momento. El Padre debía ejercer una moderación divina infinita para controlar su infinito deseo piadoso de extender sus brazos y ayudar a su hijo moribundo y asustado que sufre. Jesús no debía tener conciencia de la presencia del Padre, ni el lazo eterno de amor que había entre ellos desde la eternidad, porque Jesús estaba muriendo la segunda muerte, la que no tiene esperanza. El amor divino del Padre para ti y para mí contuvo el impulso abrumador del Padre por ayudarlo y sostener a Jesús en sus brazos y asegurarle que estaba con él en ese momento. Pero Dios no podía, no lo haría, porque todos nos hubiéramos perdido. Qué dolor debió soportar el Padre en su corazón, viendo a su amado e inocente Hijo, sintiendo que había sido abandonado y lo dejó solo. Cómo el Padre retuvo su mano divina será el estudio de los redimidos por toda la eternidad. A veces olvidamos que la expiación es el sufrimiento de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo compraban nuestra redención. Ha habido solo una vez en toda la eternidad que hubo una ruptura de la divinidad. Solo una vez el vínculo eterno entre ellos fue cortado. Solo una vez el trío eterno fue obligado a experimentar el abandono total y la separación, una separación que literalmente rompió el corazón del Hijo de Dios. En Manuscritos Liberados, página 93 de 1899, era necesario que las terribles tinieblas se cernieran sobre su alma a causa de la retirada del amor y el favor del Padre. Pues estaba en el lugar del pecador, y esta oscuridad la debe experimentar todo pecador. El corazón de Dios anhelaba con el mayor dolor cuando su Hijo, el que no tenía culpa, sufría el castigo del pecado. Esta separación de los poderes divinos no volverá a producirse en las edades eternas. Y recuerda, a lo largo de toda esta experiencia donde Jesús tuvo que tomar decisiones, no se salvó a sí mismo, incluso cuando temía perderse para siempre. Sabía que podía gritar «Basta, que la raza pecadora perezca», y cada ángel en el cielo vendría a su rescate. Recuerda que este es Dios, nuestro Creador. Nunca hubo un momento en el que Él no existiera. Pero si Jesús hubiera bajado de la cruz y se salvaba a sí mismo, la raza humana se habría perdido. Y por supuesto, mientras colgaba de la cruz, Satanás continuó tentándolo, lanzándole pensamientos desalentadores, tales como «habrá muy pocos que aceptarán tu muerte. ¿Por qué molestarse? No vale la pena el sufrimiento, nadie le importa, estás desperdiciando tu vida y muerte por personas que ni siquiera se preocupan por ti en absoluto, son una raza ingrata de gente malvada, déjalos perecer, ríndete, baja de la cruz y sálvate a ti mismo». El dolor emocional que el Hijo de Dios soportó al sentir la desaprobación de su Padre
por la inmundicia y vergüenza de los pecados del mundo que descansaban sobre sus hombros, de la angustia de un alma en ausencia de misericordia y no poder sentir la presencia de su Padre. Esto es lo que rompió el corazón del Hijo de Dios, literal y completamente. Muy simple. Jesús eligió la muerte sobre la vida sin nosotros. No quería ser Dios si no podíamos estar con Él. Dios eligió no existir para siempre, si eso es lo que haría falta para que nosotros vivamos para siempre. ¿Ves por qué la prueba de la cruz fue la mayor victoria que este universo ha presenciado o alguna vez verá? La muerte de Jesús fue la muerte por fe y su victoria. A lo largo de las horas más oscuras de su existencia en la cruz, Jesús tuvo que confiar en su anterior conocimiento de su relación con su Padre, y eso fue lo que lo sostuvo. Mientras soportó el sentimiento de desaprobación de Dios y separación. Estoy tan contento de que el deseado de todas las gentes, página 753, continúa solo 3 páginas después, en la página 756. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Estoy tan contento de que el Padre le permitió tener esa seguridad al final de que había ganado y que la victoria era suya. Hay que considerar un aspecto más ahora mismo. Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos traer esa experiencia en nuestro tiempo y darle sentido? Apocalipsis, capítulo 15. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál es esa canción? La canción de Moisés y del Cordero. Bueno, averigüemos qué tiene que ver Moisés aquí. Volvamos al libro de Éxodo y vamos a ver el capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Y el versículo 10. Dios dice: ahora pues déjame que se encienda mira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande, es decir, Moisés. Así Dios amenaza con destruir a Israel y empezar de nuevo con Moisés. Hagamos esto bien, hagámoslo mejor. Y Moisés le suplica a Dios para no darle a las naciones paganas oportunidad para ridiculizar al Dios que libera a su pueblo del cautiverio solo para cansarse de ellos y exterminarlos en el desierto. Y el resto de la historia se encuentra en los versos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, y que perdones ahora su pecado. Y no se conforma con eso. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés, lo creas o no, está pidiendo la muerte eterna si el carácter de Dios se desacredita y se arruina. Así que Moisés y Cristo comparten una cosa en común: la muerte eterna es preferible al fracaso del plan de redención de Dios.
el canto de Moisés y el Cordero para la última generación, el remanente. Lo que es importante para ellos no es su vida eterna, su esperanza del cielo, sino la vindicación del carácter de Dios y el éxito del plan de salvación. ¿Ves cómo esto cambia todo? Y me refiero a todo en nuestra experiencia religiosa. Nuestra razón de ser como adventistas del séptimo día es completar el plan de Dios de la redención para reivindicar su nombre y su carácter, refutando la última acusación de Satanás contra Dios. ¿Y cuál es esa? Que a los pecadores activos con naturalezas caídas no les es posible obedecer a Dios al 100% de las veces. Esa es su última acusación. El Evangelio simplemente no tiene tanto poder. Entonces, nuestra motivación para resistir la tentación y vencer el pecado no es nuestra esperanza para el cielo o nuestro miedo al infierno. No estamos tomando decisiones diarias y preguntándonos lo que está bien o mal, porque nuestro deseo es de ser salvos. Nuestra motivación para ser el remanente y guardar los mandamientos de Dios es la última pieza en el puzzle del plan de redención de Dios. El argumento final en la sala del tribunal, el drama que se ha llevado a cabo durante 6000 años, demostrando finalmente y para siempre que Satanás está mintiendo y su camino no funciona. Nuestras decisiones sobre lo que está bien o lo que está mal, tanto individual como corporativamente como iglesia, no se basan en lo que está permitido por la misericordia de Dios y nuestra dureza de corazón, sino que probará que Dios tiene razón y que Satanás está equivocado. Esto es todo lo que nos importa. Y no preguntaremos qué podemos hacer y aún así ser salvo. Nuestro único anhelo será siempre reivindicar el nombre de Dios. Abandonaremos para siempre la búsqueda de lo mínimo necesario para ser salvo. Ahora queremos saber y hacer lo que honra a Dios. Eso es todo lo que importa. Después del cierre de la gracia pasaremos por miedo y ansiedad, pero no será miedo a que nos perdamos. Temeremos estar tergiversando a Dios de alguna manera. Ese es el miedo que tendremos como lo tuvo Jesús. Cuando llegamos al punto, mis amigos, que preferiríamos ser borrados del libro de la vida y entrar en la eterna inexistencia que empañar el nombre de Dios de alguna manera, entonces aprenderemos la canción de Moisés y del Cordero. Una canción que ninguna otra generación se le ha pedido que aprenda, y ninguna otra generación la aprenderá jamás. El canto de los 144.000 que siguen al Cordero exclusivamente, sin más incursiones a la tierra de Satanás, ya sea sabiendas o lo creas o no, sin saberlo. Y por eso mi única esperanza y deseo ferviente es que esta generación aquí y ahora, aprenderá esa canción, ese himno, y contemplará el puzzle de la salvación de Dios, sin más cabos sueltos o piezas que no encajan. Eso es lo que el adventismo fue llamado a ser y hacer. Dios ha salvado a la gente a lo largo de los siglos. Él no nos necesita para hacer ese trabajo, un poco más. Este es un mensaje diferente, un llamado diferente y un pueblo diferente, que terminará el puzzle de la salvación por toda la eternidad. Y aún nuestro trabajo no está hecho, porque una vez que hemos caminado con Dios sobre el mar de vidrio, seremos enviados a otra misión. Iremos a todos los mundos no caídos y a contarles nuestra historia. En el peor caso de todas las posibles situaciones, Dios proporcionó inimaginable ayuda y poder y fuerza. Y ahora el universo está seguro por el resto de la eternidad, debido a esta demostración final. Eso es el adventismo, amigos.
Eso es lo que el adventismo siempre ha sido y siempre será. Oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de que no tenemos que hablar las palabras del filósofo, que no encontró ningún propósito ni significado en nada de lo que hizo, pero gracias a la venida de Jesucristo a este mundo, y que murió la segunda muerte, la lucha por la separación, porque estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para reivindicar el nombre de su Padre, que tenemos la oportunidad de hacer lo mismo, que tendremos esta oportunidad, y lo único que importa es completar el puzzle. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu misericordia, por tu gracia, y por permitir que esto suceda por el libre albedrío, para que en el universo pueda ver que nada ha sido coaccionado o predeterminado. Gracias, Señor, alabamos tu nombre, esperamos verte pronto en un lugar mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.